importante. Vamos hoy a trabajar a la luz de la Biblia, como siempre lo hacemos en esta hora de la Biblia, el tema del alcohol. Vamos a hablar del alcohol porque creo que es algo que, si bien es muy usado también incluso en las reuniones eucarísticas, ¿verdad? Que usamos el vino, como ustedes saben. Por otra parte, como sabemos, es también condenado el tipo de uso, ¿verdad?, que se le da en algunas ocasiones. Entonces, yo diría que es importante no hacer como diríamos, como satanizar el alcohol como si fuera algo satánico, porque de hecho, recordemos que Jesús lo multiplica en las bodas de Caná. Entonces, vamos a reconocer que es un tema delicado, es un tema bastante complejo de trabajar, porque no podemos satanizarlo completamente, pero por otra manera, desde otro punto de vista, pues tenemos también que considerar, ¿verdad?, que hay que hacer un uso adecuado del alcohol. Por eso, hoy, el día de hoy, el tema que les traigo es: ¿condena la Biblia el uso moderado del alcohol? Porque quisiera trabajar esto a la luz de la Sagrada Escritura, verlo desde el punto de vista eclesiástico. No desde mi punto de vista, bueno, si ustedes me preguntan a mí, yo soy un astemio por naturaleza, yo no sé de alcohol. Si fuera cero, pues mejor todavía. Eh, pero eso es una visión personal, cada quien puede tener una visión personal. Yo lo hago más que nada por salud, por cuestiones del estómago que no me ayuda. Hay personas que tal vez sí, pues de alguna manera u otra, pues lo usan, incluso diario. Yo he encontrado una cultura, por ejemplo, como en Italia, donde ustedes saben que yo estuve varios años estudiando, pues ahí si no comen con vino, pues es como que no hubiesen comido, pues. O sea, comer con agua como hago yo. O tal vez en nuestros países latinoamericanos, para ellos es incluso me llegaron a decir que no era saludable porque no hacía bien la digestión comer con agua, que te empucha el estómago y tal, sino que debe ser el vino porque ayuda a la digestión. Bueno, depende del punto de vista de cada quien. Ahora, no vamos a ir al punto de vista personal, a lo que cada quien hace en privado, o sea, cómo se relaciona con esta sustancia, porque los hay, como por ejemplo el caso mío, como le decía Astemio, y los hay quienes realmente lo usan de una manera u otra. Ahora, vamos a verlo desde el punto de vista de la Biblia. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia del alcohol? ¿Ya? Para nosotros poder tener una visión amplia de cómo el uso, ¿verdad?, del alcohol puede ser de alguna manera aceptado por la Sagrada Escritura en su moderación, obviamente. Pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. Vamos a, vamos a irnos al Levítico, empezando, ¿verdad?, por el Antiguo Testamento para ver un poquito cómo se ve allí. En Levítico 19, perdón, 19, Levítico 19, eh, nos dice que Aarón y sus hijos, los sacerdotes, tenían estrictamente prohibido beber cualquier vino o cualquier bebida fuerte cuando estaban dentro del tabernáculo para ministrar delante del Señor. Entonces, si nosotros nos vamos a Levítico 19, nos vamos a encontrar que ya de por sí hay una serie de prohibiciones para los sacerdotes. Dice Levítico 19: ni tú, ni tus hijos tomen vino ni bebida alcohólica cuando entren a la tienda de las citas, o sea, que mueran. Vean, o sea, es, 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 es radical, ¿verdad? Esto será un decreto perpetuo para sus descendientes. Así serán capaces de distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo impuro y lo puro.
y enseñar a los hijos de Israel todos los ritos que Yahvé les ha dado por medio de Moisés. Eh, Se dan cuenta que ya desde el Antiguo Testamento, la visión del alcohol es una visión un poquito radical donde nos dice que el alcohol es algo profano, que dice, si estás dentro de la tienda, si vas a ministrar como sacerdote, no debes tomar vino ni ninguna bebida alcohólica. O sea, se está refiriendo a nada, ni vino ni bebida alcohólica, porque tienen que diferenciar entre lo profano y lo puramente sagrado. No les está diciendo que no tomen vino en otro momento. O sea, por una parte es radical, pero solamente para lo que es el momento litúrgico o el lugar litúrgico, porque está diciendo cuando entren a la tienda de las citas. Recuérdense que la tienda de las citas es donde está el tabernáculo que custodiaba los 10 mandamientos, que para nosotros es el sagrario. Sagrario para ellos guardaba los 10 mandamientos, para nosotros guarda el cuerpo de Cristo. Pero para ellos los 10 mandamientos, por lo tanto, entrar allí, que es el lugar santo, no se podía beber ningún tipo de bebida alcohólica, ni vino, ni ningún tipo. Ahora, eso no quiere decir que no lo puedan beber luego, ¿verdad? Más allá de la reunión litúrgica. Pero dentro de la reunión litúrgica no. Fíjense qué diferente a nosotros, porque nosotros el mismo Jesús es el que toma el vino para convertirlo en su sangre y dice, hagan esto en memoria mía, lo cual está diciendo que el vino forma parte de la reunión litúrgica. Hace un contraste del Antiguo al Nuevo Testamento. Pero tenemos que entender que en el Antiguo Testamento, eh, este legalismo, sobre todo el Levítico, recuérdense que el Levítico es un libro que recorre puras leyes, ¿no? Ustedes verán después el versículo 13, que no coman en el lugar sagrado, que, que en los sacrificios por el fuego, Yahvé, tú y tus hijos comerán también en el lugar puro. El pecho que ha sido merecido y el pernil que ha sido separado. Se está hablando de los animales que separan el pernil, el pecho, etcétera. Am, los hijos de Israel traerán otros tipos de grasa que van a ser quemadas, etcétera. O sea, son normas, son rituales. Son rituales que para Israel obviamente son como digamos así, como no podemos ponerlo a la altura de los mandamientos, porque los 10 mandamientos son los 10 mandamientos, son el centro de la ley. Pero recuérdense que el pueblo de Israel era un poquito legalista. ¿Qué quiere decir esto? Que va mucho a las normas. Recuérdese el mismo Jesús que ya le hartaban todas las normas que tenía Israel, que si vas a comer tienes que lavarte las manos, ya, puro normalismo que como decía el mismo Jesús, ya se pierde en realidad en las leyes, porque dice, ok. Estás mirando si el otro tiene el manto más largo o si comió o si se lavó las manos o no antes de comer y tal, y sin embargo tienes el corazón pues lleno de odio, etcétera, etcétera. El mismo Jesús nos hace ver el contraste, por eso rompe con el legalismo del Antiguo Testamento y nos ofrece una ley mucho más abierta, mucho más clara, mucho humana, más humana. Porque recuérdense que este legalismo de Israel es un poquito estructurado sobre la base de un pueblo legalista que busca la ley por sí misma, la norma, la normativa, esas normas, 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 normas. Hay que entenderlo, porque viene de la cultura, viene de la tradición y la historia, porque recuérdense que Israel tiene una historia de un pueblo muy vasallo, muy, digamos, conquistado por diferentes imperios hasta que al final, bueno, el Imperio Romano, que fue el imperio donde vivió Jesús, pero no fue el único imperio que conquistó la tierra de Jesús. Recuérdense que anteriormente y todo el tiempo que fueron a Egipto y después a Babilonia y tal, pues fue siempre un pueblo muy vasallo y se acostumbró también un poco a estar bajo la norma, la normativa, que es buena la norma,
pero a veces un poco exagerada, no ayuda al progreso, ¿verdad?, de la humanidad ni de la espiritualidad, porque el ser humano tiene que estar regido por una normativa abierta, normal, ¿verdad?, que son los 10 mandamientos. Entonces, el libro del Levítico nos va a dar, obviamente, esta visión un poco legalista sobre la visión del alcohol, pero también con una cierta razón. ¿Por qué? Porque estamos delante de la presencia, en este caso, de la divinidad que tenían ellos delante. Y claro, estamos ante la presencia de un acto litúrgico que requiere, ¿verdad?, que la persona no haya eh, ingerido bebida alcohólica. Más allá de lo que nosotros sabemos que, bueno, puede pasar en la reunión litúrgica, en el caso de nosotros los católicos, que tenemos la consagración del vino, pero no es una fiesta, obviamente, en el sentido de tomar vino a, a trocha y mocha, como decimos, ¿no? Sino que es dentro de un margen, de un marco litúrgico moderado, moderado, ¿ok? Em, de hecho, el pueblo de Israel tenía prohibido usar vino mientras estaban bajo el voto. O sea, si ellos, por ejemplo, hacían sus votos, hacían sus promesas, tenían prohibido, ¿verdad?, ingerir vino cuando estaban bajo el voto. Eh, si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de los Proverbios, vayamos un poquito más ya a lo que es la parte más sapiencial de la Biblia, vámonos al libro de los Proverbios que, que nos narra un poquito más en sentido de sabiduría sobre lo que nos dice del alcohol. Vayamos a Proverbios 20 el versículo 1. Capítulo 20 versículo 1 nos dice, el vino lo pone a uno sarcástico, el alcohol excita, el que se da a ellos no será un sabio. O sea, si bien el alcohol es usado por el mismo Jesús, como sabemos, para la reunión litúrgica y para convertir, ¿verdad?, el vino en su sangre, o también el hecho, como le decía al inicio del encuentro, que el mismo Jesús utiliza la multiplicación, en este caso, ¿verdad?, del vino, o sea, convertir el agua en vino para poder saciar a las personas que habían ido a ese encuentro, a esa fiesta, considerando, ¿verdad, Jesús? No satanizando el vino ni el alcohol como algo negativo, pero por otra parte, la Sagrada Escritura siempre nos ayuda a buscar la moderación. Los griegos decían, eh, in medio algo así, ellos decían en latín, in medio stat virtus. In medio stat virtus, que quiere decir que en el medio, o sea, en el justo medio está la virtud. O sea, esto los griegos lo decían, los latinos lo decían, perdón, porque los extremos siempre son negativos. Cuando se va a un tipo de extremo de uno u otro extremo, vamos a encontrarnos con esa negatividad del extremismo. Por eso, in medio stat virtus, o sea, la moderación, la moderación. El vino, dice, pone a uno sarcástico, el alcohol excita y el que lo usa no será sabio, porque obviamente nos está diciendo que si no se hace un uso adecuado de esto, el alcohol, el vino puede obviamente quitar la sabiduría a una persona, porque claro, el alcohol, como sabemos, pierde la persona lo que es el contacto con su yo, con sus decisiones. Bajo los efectos del alcohol, hay gente que ha cometido muchísimos tipos de errores y de masacres y de todo, ¿no?
Proverbios 21:17. Vamos un capítulo más allá. 21:17, el proverbio nos dice, el que ama el placer terminará en la pobreza. Nadie se enriquece corriendo tras el vino y los perfumes. O sea, que nos está colocando al vino también en una, en un nivel ah, de, de que la persona quien corre detrás, o sea, es el nivel clásico del adicto, ya que puede ser al perfume, como dice aquí en los proverbios, como puede ser también al vino, esa adicción hace que la persona pierda la cabeza. Por eso dice, el que ama el placer terminará en la pobreza. Nadie se enriquece corriendo tras el vino y los perfumes. O sea, nadie obviamente puede hacerse rico, sino que va a permanecer constantemente en la pobreza si va corriendo detrás de esto, o sea, si se hace adicto a esta sustancia. 23:30, siempre proverbios también. Vamos al capítulo 23, el versículo 30 y nos dice, de los que se dedican a tomar y amontonar botellas y alcohol. Ok, vamos a empezar desde el 29 para poder entenderlo. ¿De quiénes son los ayes? Ayes quiere decir ay, ay, ay. ¿Verdad? La Biblia dice de quién. Los ayes quiere decir los ay de ti, ay, ¿qué pasó? Ay, esos son los ayes. ¿De quién son los ayes? ¿De quién son los lamentos? Bueno, porque los ayes se refiere a los lamentos también, claro. ¿De quiénes las peleas y las quejas? ¿De quiénes los golpes sin motivo y los ojos que ven doble? De los que se dedican a tomar y amontonar botellas y alcohol. ¿Ok? Entonces, aquí nos está diciendo que no solamente no va a ser sabio la persona que corre detrás del vino, sino que además de eso va a ser una persona que al final de su vida se va a lamentar. Ay, ¿por qué lo hice? Ay, ¿por qué me dediqué a amontonar alcohol? Em, el alcohol es algo que es difícil buscar el justo medio. Yo digo que todo lo que puede provocar una adicción, es difícil buscar el justo medio. Aquí les voy a hablar un poquito ya iluminado desde la psicología. Mm, en psicología sabemos que hay sustancias que pueden provocar en el ser humano una activación de un mecanismo que empezando puede ser pequeña, puede ser poco, pero a medida que va aumentando puede llegar incluso al descontrol. Por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Una persona dice, déjame jugar la lotería hoy. Ya, déjame jugar la lotería y pum, se juega un número, perdió, bah, ya se olvidó. Pero resulta que un día cualquiera se juega una lotería y se gana, pongamos que $20 que se gane. Lo mínimo, una cosa que no tiene mucho sentido, una ganancia mínima. Eso desencadena en el cerebro lo mismo que se desencadena cuando una persona recibe una buena noticia, ¿verdad? Son sustancias en el cerebro, nosotros le llamamos neurotransmisores, que de alguna manera u otra como que activan un mecanismo en el cerebro que es el que hace que la persona esté feliz. Pongamos un ejemplo. Vas, te juegas ese número y ese día ganas. Se desencadena un mecanismo interno de liberación de serotonina, de dopamina, etcétera, que te hace que la persona pues se sienta contenta. ¡Wow! Gané, 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 se lo enseña a los demás y con aquellos $20 que probablemente sea una cosa nada del otro mundo, pero no es el valor de ese dinero, sino es la,
es esa alegría o esa disposición mental que te hace decir, caramba, voy a volver a hacerlo, puedo volver a jugar porque vuelvo a jugar y probablemente vuelva a ganar. Y quién sabe si sí, después de tantos intentos vuelve a ganar algo más. Entonces, se convierte ya este mecanismo en una estructura mental. Ganas, vuelves de nuevo a ganar. Aunque sea que ganes menos de lo que inviertes, porque hay mucha gente que no se da cuenta y dice, caramba, gané, gané. Sí, ganaste, pero después de haber gastado, probablemente más de lo que ganaste. Aquí es donde viene entonces el mecanismo que tú no vas mirando lo que perdiste, sino que vas mirando lo que ganaste y eso te va proporcionando esa alegría interna que hace que se crea un mecanismo que va, ¿verdad? Un punto sobre el otro, diciendo, caramba, gané esto, gané, gané, gané. Entonces, llega un momento en el cual ya el juego lo asocias a la ganancia, no lo asocias a la pérdida. ¿Por qué? Porque las pérdidas son parte del proceso. Tú dices, bueno, pues lo perdí ya. Pero la ganancia que nunca la esperas, que viene inesperada, ya tú la asocias con el juego. Entonces, cuando tú ves ya un casino, tú dices, caramba, tengo que ir porque gané tal día. Entonces, se asocian esos dos estímulos. eh, el ver un casino, una casa de juego y la alegría de ganar. Se asocian al punto que ya la persona pierde el control sobre sí mismo y dice, no, tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir. Y aunque pierda todo, 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 lo tiene que invertir en eso porque ya se creó la adicción. La adicción es ese mecanismo que yo les decía de asociar ese estímulo, un estímulo con el otro. O sea, el estímulo de la alegría, de esa serotonina, esa dopamina que está internamente volviéndote loco porque desesperado en que ganaste, con el estímulo principal que es esa droga, porque tenemos que llamarla así, que es el casino, por ejemplo, el juego. O puede ser también un tipo de droga. Claro, solo que la droga, el mecanismo es un poquito diferente porque son sustancias que provocan digamos, el desencadenar de otros mecanismos. En el caso de las adicciones, como por ejemplo el juego, o puede ser el sexo, o puede ser ¿cuántas cosas la gente no podría ser adicta? Las compras, por ejemplo, las compras. Hay gente que no se da cuenta, pero las compras te provocan lo mismo que ganarse la lotería, lo mismo que el alcohol, lo mismo que la droga, se desencadena con las compras. Y hay gente que tiene esa adicción a compras compulsivas. Entonces, las compras compulsivas te producen también lo mismo, esa alegría, que es pasajera, obvio, que sabemos que es pasajera, pero te lo provoca el haber comprado algo y haberte sentido contento por comprar, entonces ya quieres comprar y comprar, y por eso se llaman las compras compulsivas, porque no terminas de comprar y comprar y comprar, porque, claro, como te da satisfacción personal, como desencadena esa serotonina, esa dopamina que les decía, que norepinefrina, etcétera, que se encargan de mantenerte alegre, contento, con esa excitación. A veces como que palpita el corazón porque ya tienes que ir a comprar y qué bueno porque voy a traer cosas nuevas y tal. Todo eso forma parte del proceso. Entonces, el alcohol, yo les hice toda esta explicación para que ustedes se den cuenta que el alcohol hace el mismo mecanismo. Es una sustancia que cuando tú empiezas a probarla, pues tú puedes decir, wow, qué bien, qué cool, me siento súper bien. Pero llega un momento en el cual ya tú no estás pensando en cómo te sientes, sino que tienes obligación de ingerirlo, como puede ser cualquier tipo de droga. Claro, el alcohol es también una droga, lo que es una droga, digamos que por suerte, un poco más débil que podría ser el crack, como que podría ser, ¿verdad? Los estupefacientes más agresivos, pero es el mecanismo el que provoca.
que el alcohol después se convierta en esa droga. Por eso es tan difícil el justo medio. Porque ¿cómo tú le dices a una persona, está bien hacer compras, pero el justo medio? Está bien beber alcohol, pero en un justo medio. Está bien, no sé, mm, jugar, ya, como quien dice, pero el justo medio. ¿Cómo llegar a discernir cuando ya te estás pasando del punto medio? No es fácil. Yo sé que la Organización Mundial de la Salud establece pautas para los hombres, para las mujeres, que si un vaso de vino, que si un shot de alcohol, que no más que un no sé cuántas cervezas en realidad, una o qué. Bueno, eh, esa medida, ¿verdad? Que hace la Organización Mundial de la Salud, que está basada en datos estadísticos, desde el punto de vista médico. Pero para nosotros, ¿verdad? Creyentes, tenemos que saber que tiene que haber un justo medio en el cual nosotros podamos decir, bien, a partir de este momento ya nos estamos pasando del justo medio. O sea, ya más allá de esto, estamos cayendo en el alcoholismo o estamos cayendo en la drogadicción o estamos cayendo en algún tipo de adicción, ¿verdad? Entonces, eh, me gustaría saber, ¿verdad? Lo que, lo que nos comenta, por ejemplo, en este caso, la Organización Mundial de la Salud, de cuánto es la cifra para que más o menos ustedes sepan. Eh, en el 2019 hubo aproximadamente en el mundo 2,6 millones de muertes como consecuencia del alcohol, del consumo del alcohol. De estas enfermedades, de este grupo, 1,6 millones se debieron a enfermedades no transmisibles, 700.000 a traumatismo y 300.000 a enfermedades transmisibles. La mortalidad atribuible al consumo del alcohol fue más elevada, obviamente, en hombres, con 2 millones de muertes, que entre las mujeres, con 600.000 fallecimientos. O sea, 2 millones de hombres y las mujeres fueron 600.000. Es menos, obviamente, pero también hay. O sea, que se estima que 400 millones de personas, o sea, el 7% de la población de 15 años o más, vivían con trastornos por el consumo del alcohol, por el consumo del alcohol, que lleva a riesgos, a riesgos bastante severos en cuanto a la salud. Eh, a veces no es fácil, a veces es difícil poder hacer la diferencia de dónde está lo normal y dónde ya me estoy pasando, ¿verdad? Em, pero de todos modos, nos ayuda también un poquito lo que es la base de la Organización Panamericana de la Salud, que recomienda, por ejemplo, que, eh, como lo hacemos también, ¿verdad? En este caso para los que manejan, ¿verdad? No más de 0,25 miligramos por litro de alcohol en sangre. eh, que eso, pues, como les decía, equivale a un consumo bastante reducido. Y hay personas que dicen, bueno, pero yo voy a una fiesta y claro, no me puedo tomar una sola cerveza, pues una sola es muy poquito, o un vaso de vino, ¿verdad? Como dicen, eh, un vaso de vino al día incluso es hasta saludable. Pero ahora bien, ¿cómo hacer la diferencia para poder decir, bueno, esto es normal y esto está fuera ya de lo normal? ¿Cómo hacer la diferencia de lo que podría
ser normal y lo que puede ser ya patológico, lo que puede ser anormal o lo que puede ser incluso contradictorio con la ley de Dios. No es fácil. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, eh, a Mateo 9:17, vamos a buscar Mateo 9:17 para iluminarnos un poquito más con el Nuevo Testamento. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 17. Nos dice, y nadie echa vino nuevo en recipientes de cuero viejo, porque si lo hacen se reventarán los cueros, el vino se desparramará y los recipientes se entorpecerán. El vino nuevo se echa en cueros nuevos así para que se conserve el vino y los recipientes. O sea que ya Jesús nos está dando un ejemplo basado en el vino. Pablo también advierte, ¿verdad? En Efesios 5:18. O sea, Jesús nos habla del vino como algo que es normal, forma parte de su cultura, pero hay también las modalidades para nosotros controlar lo que es el consumo del alcohol. Si bien es normal, ¿verdad? Consumirlo, también bien es controlarlo, ¿verdad? Dice Efesios 5, capítulo 5, versículo 18. Nos dice, no se emborrachen, pues el vino lleva al libertinaje, más bien llénense de espíritu. Porque cuando llega el momento en el cual a veces las personas no saben qué cantidad ya puede emborracharte. Hay personas que se emborrachan con un poquito, hay otros que pues le lleva más. Pero llega un momento en el cual rompen completamente con la realidad y como dice San Pablo, pues llega el momento en el cual lleva al libertinaje. O sea, no sabes lo que estás haciendo o qué es lo bueno o qué es lo que no está bien. Primera Timoteo 3:8. Veamos Pablo, porque Pablo es bien claro con lo del alcohol. Se ve que tuvo que enfrentarse también bastante a situaciones de la comunidad naciente, eh, en la cual había también adictos, ¿verdad? Como puede haber en toda la historia. Primera Timoteo 3:8, le está escribiendo a Timoteo en especial, ¿eh? Pero acuérdense que es una carta que podemos aplicar, la verdad, también a todas las comunidades. Primera carta a Timoteo 3, versículo 8 dice, los diáconos también han de ser respetables, de una sola palabra, moderados en el uso del vino, que no busquen dinero mal ganado, que guarden el ministerio de la fe en una conciencia limpia. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharle, sean aceptados como diáconos. Claro, nos está refiriendo en específico a ministros, lo cual puede también, de alguna manera u otra, pues aplicarse a laicos. Tito, la carta a Tito 2:3, que nos habla también del consumo del alcohol. Dice Tito capítulo 2 versículo 3 que las ancianas igualmente se porten como se porten como corresponde, perdón, a santas mujeres, no sean chismosas ni aficionadas al vino, sino más bien personas de buen consejo. Vean que San Pablo no solamente habla del vino, sino también del chisme, lo cual se puede convertir también en una adicción, ¿eh? No se descuiden, porque a veces yo siempre le digo a, a las personas que cualquier cosa se puede convertir en una adicción. Lo mismo el alcohol, una droga, que puede ser como les decía, unas compras compulsivas, que puede ser un juego, que puede ser el chisme. Hay muchas cosas que pueden convertirse en adicciones si nosotros no le ponemos un freno, si nosotros no buscamos el justo medio, ¿verdad? Que les hablaba, el justo medio, el lugar donde nosotros decimos, espérate, que más allá de eso ya estamos exagerando, ya más allá de eso nos estamos convirtiendo entonces en, digamos así, de alguna manera, eh, vaya, básicamente estaríamos convirtiéndonos
en una exageración, o sea, en una patología. ¿Ok? Muy bien. Eh, Pablo recomienda un poquito de vino a Timoteo. Fíjense que en Timoteo 5:23, volvemos a Timoteo para que veamos eh, que San Pablo no es que deja completamente la puerta cerrada. Ah, y de hecho todo lo que hemos leído hasta ahora nos está hablando de moderación, no nos está hablando de eliminarlo completamente. Dice, y este es muy interesante para que ustedes vean cómo San Pablo habla, que en San Pablo que es bastante estricto, bastante rígido en las normas y todo. Claro, que es un judío a ultranza, bueno, un convertido al cristianismo, pero judío a ultranza. Él mantiene siempre ese legalismo. Sin embargo, mira lo que dice en el capítulo 5 versículo 23 a Timoteo, que le dice a Timoteo él, no sigas bebiendo solo agua, toma un poquito de vino, toma un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes malestares. ¿Ok? Es interesante porque, bueno, si me lo hubiese dicho a mí a San Pablo, yo lo hubiese dicho, no, San Pablo, que yo que a mí al final, en realidad los malestares estomacales me los complica el vino, que de hecho cuando viví en Italia, por eso fue que tuve ese despunte fuerte de la gastritis, porque es que en Italia pues todo se toma prácticamente con vino. Un vaso de vino en la comida, eso es completamente, no es que sea normal, o sea, es que es casi obligatorio, porque si no lo haces, o sea, te ven como un bicho raro. Sin embargo, nos está diciendo San Pablo, o sea, no está cortando del todo esto, sino que al contrario, le está diciendo a Timoteo, que se ve que al parecer era un poquito como yo, medio que débil de estómago, con problemas estomacales, y le dice, no sigas bebiendo solo agua, toma un poquito de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes malestares. Se ve que tal vez padecía también igual de gastritis y, y que muchas veces, bueno, es que esta visión también es una visión un poco europea, donde te hace mejor digestión comer con un poquito de vino que tomar solo agua. Em, y bueno, después le sigue diciendo, consérvate sin mancha. Hay personas cuyos pecados son notorios antes de cualquier investigación, los otros, en cambio, solo después. Del mismo modo, las buenas acciones pueden ser notorias y si no lo son, tendrán que descubrirse. O sea, así, de momento hace un paréntesis para decirle que un poquito de vino no hace daño, pero está hablando de un poquito. ¿Ok? No está hablando de una cantidad exagerada, como que nos vamos a poner a beber vino. No, es algo como para acompañar la comida. Entonces, es difícil eh, la, la, la diferenciación entre lo que es la adicción, o sea, lo negativo el consumo de estas sustancias alcohólicas y la moderación, ¿verdad? A veces es difícil considerarlo moderado, pero yo creo que parte también del sistema común, del sentido común, perdón, quería decirle, el sentido común, que es muy importante. El sentido común te hace ver qué cosas sí se debería, qué cosas no se debería. Llega un momento en el cual tú dices, no, más de un vaso, ya es exagerar. Más de un vaso, estás entrando en una situación que te puede llevar a un punto de no retorno, como le llaman, a un punto donde ya no puedes regresar, a un punto donde ya te hace esclavo del consumo. Y entonces ahí donde está el problema. Cuando le dices, no, pero un poquito más, y ahí es donde viene entonces el punto del que se deja llevar, que se deja arrastrar por el pecado, se deja arrastrar por la exageración.
Entonces, claro, San Pablo le está diciendo a Timoteo, tranquilo, toma un poco de vino que en realidad te va a hacer bien, porque hace mejor que el agua, que estás tomando agua pura, pura agua. No, mejor toma también un poquito de vino. Así le está diciendo San Pablo a Timoteo. Sin embargo, aquí es donde está ya la parte del discernimiento, que es el que yo quería dejarles hoy esta noche como enseñanza. Viene ahora, aparte de la iluminación de lo que viene de la Biblia, viene un poco lo que es el discernimiento personal. O sea, la pregunta, ¿estoy haciendo bien o estoy exagerando? ¿Puedo ir más allá de esto o ya estoy en el punto extremo? ¿Verdad? Como nosotros, por ejemplo, cuando nos miden algo en la sangre, la glucosa o qué sé yo, o el colesterol o lo que sea que dicen, bueno, ya se pasó de la media, se pasó de lo normal. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer la escala también, ¿verdad? Y eso parte de cada quien. No podemos decirle a nadie, hey, te estás pasando porque obviamente cada quien debe saber, debe conocer y debe tener sus propias reglas, ¿verdad? Pero viene el discernimiento personal, o sea, el pensar personalmente. A ver, ¿yo estoy exagerando o yo estoy simplemente como San Pablo, ¿verdad? Lo decía, entrando dentro de un proceso que es normal, como el que toma, como el que juega, como el que, no sé, como el que utiliza la computadora o el teléfono. Todo se puede volver una adicción, pero está el justo medio donde tú dices, caramba, ya, ahora me toca dejarlo, porque ya llegué al punto donde de ahí hacia allá ya viene la exageración. ¿Ok? Entonces, es importante que hagamos ese ejercicio eh, de interiorización, de escudriñar un poquito internamente qué cosa es lo normal y qué cosa es lo extra normal, lo que va más allá. Vamos a leer algunos comentarios. Dice en el chat, dice, el alcoholismo es una enfermedad, lamentablemente consume poco a poco al que lo padece. Tuve familiares que sufrieron mucho con esto y murieron así, la familia también sufre mucho. Este comentario es muy bueno porque yo creo que más allá de ser un problema personal, es un problema colectivo. O sea, el alcoholismo, acuérdense que no es un problema solamente de una persona. Tal vez la persona dice, bueno, es mi vida, yo lo tomo y tal, bueno, si me hago daño o si muero por cirrosis hepática o lo que sea y tal. Y tú dices, bueno, está bien, esa es su decisión personal y lo quiso así. Es un suicidio, obviamente, es un suicidio, pero no es un problema de una persona, porque el alcoholismo afecta a niños que son los más afectados. Generalmente los niños de padres alcohólicos padecen mucho, mucho, mucho. Afecta a mujeres, afecta a ancianos, afecta a la familia, afecta al trabajo, afecta a la comunidad, afecta a los barrios, porque bajo los efectos del alcohol hay gente que han peleado dentro de los propios barrios. Es un problema comunitario. Entonces, como problema no comunitario, casi siempre lo asumimos como problema comunitario. Siempre decimos que el alcoholismo tiene que ser visto desde la familia. No podemos ayudar a una persona que padece de alcoholismo. Y aquí, por ejemplo, tenemos los Alcohólicos Anónimos, que es un grupo que ayuda mucho a personas que son presas del alcoholismo, sino también no solamente al alcohólico, sino también a su familia, ¿verdad? El grupo de Alcohólicos Anónimos hace mucho eso, o sea, hace énfasis en ayudar también a las personas que de alguna manera u otra eh, están involucradas en la situación del alcoholismo de una persona. Entonces, eh, es algo para ayudarnos. Yo sé que es difícil porque a veces el alcohólico no le gusta. Yo digo que el alcohólico, no llamemos alcohólico para que no se vea feo. La persona que consume alcohol muchas veces no le gusta que el otro le diga.
pero forma parte de una comunidad, forma parte de una familia, tiene que aceptar también eso. Entonces a veces es difícil. Hola, buenas noches. Hay alergias, por ejemplo, el camarón, al aguacate, que no pueden comer, así como el alcohol. Hay personas alérgicas que no deben tomar porque si tienen porque se tiene control, así con la droga, videojuegos, sexo, compras, comida, etcétera. Son personas enfermas que deben asistir a grupos de autoayuda, la familia Al-Anon y los niños Alatín. Hasta ahora son los únicos con éxito en este terreno. Falta mucha información, educación al respecto, incluso muchos le llaman vicio. Exacto. Yo creo que hay muy poco que se ha hecho en este ámbito y claro, nosotros como comunidad católica, siempre deberíamos también, de alguna manera u otra, pues, eh, ayudar a estas personas y a las comunidades con información básica, porque llega un momento en el cual, o sea, yo como psicoterapeuta les digo que llega un momento en el cual que hay un punto de no retorno. Es difícil decirlo porque a veces rompe como el corazón de la gente como diciendo, bueno, no hay nada que hacer. Y nunca debemos decir eso porque siempre hay esperanza, siempre hay posibilidades y tal. Pero yo les digo como psicoterapeuta con años de experiencia, les digo que a veces llega un punto en el cual es muy tan difícil que a veces, bueno, yo le llamo el punto de no retorno, donde si tú te dejas arrastrar por el vicio, llega un momento en el cual ya es tan difícil que tú no vas a tener las fuerzas para regresar hacia atrás. Y de hecho, lo ha demostrado incluso los mismos grupos de alcohólicos anónimos, a veces han demostrado que llega el punto, una persona, sí, a mantener un tiempo como dicen, de abstinencia, donde no beben, donde y tal, pero al cabo del tiempo, ¡pum!, cae. Porque lamentablemente hay un momento en el cual ya es difícil volver atrás, ya es muy difícil, porque es que el mismo cuerpo, la misma biología te lo pide, entonces es tan difícil. Y bueno, por eso es que hay que trabajar más en la prevención que en la curación, porque sí, la curación yo no digo que no se puede, claro, por supuesto, y hay procesos también de desintoxicación, etcétera. Pero hay momentos en los cuales es tan difícil que es mejor pensar en la prevención y decir, bueno, es mejor esperar, o sea, es mejor hacer que la persona no llegue a ese punto para poder ayudarle a regresar hacia atrás y que no llegue a ese punto de no retorno donde prácticamente ya casi, yo digo que casi imposible, para no decir imposible, porque no hay nada imposible para Dios, pero es casi imposible regresar porque es un punto muy neurálgico, muy difícil. Entonces es mejor trabajar para que la persona no llegue hacia allá. Muchas veces la cura es casi imposible porque las consecuencias son muy duras. Mi familiar convulsionaba en la abstinencia. Exacto. Ven, esto mismo que dice esta hermana es a lo que yo me refería. Llega un momento en el cual la persona en la abstinencia ya no puede. No puede, que tiembla, que convulsiona y entonces ya casi imposible. No podemos decir imposible porque, bueno, siempre esperamos en Dios un milagro y todo, pero llega un momento como este que tú dices, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ya es casi imposible, o sea, no va a poder, porque de hecho, si tal enfermedad es el hecho de consumir, se vuelve una enfermedad también la abstinencia. Entonces, es complicado, pero bueno, pensemos que Dios nos da tantos recursos, y aquí es donde viene la fuerza del Espíritu, la oración. La oración tiene un poder grandísimo. Hay personas que se habían encontrado en la desesperación, en la oscuridad total de la adicción y encuentran en la oración el punto de encuentro con Dios. Dios puede todo, Dios, por lo que no puede Dios, no lo puede nadie, obviamente Dios puede todo, Dios es omnipotente, pero si ustedes am, trabajan no solamente con la oración, con la ayuda comunitaria, con el apoyo hacia los demás, yo creo que podemos trabajar en la prevención, lo que les decía, llegar al punto donde tú dices, hey, ya este es el extremo, no vayamos más allá. O sea, ¿te parece bien un vaso de vino al día? Listo, ya, no busques que otro, bueno, porque estoy en una fiesta, no, entonces me van a brindar y luego entonces la botella hay que bajarla, hay que terminarla y tal. No, si tienes un punto en el cual
Listo. Ok, el mismo San Pablo lo dijo a Timoteo. Ok, tienes problemas estomacales, tómate un vaso de vino cuando comas. No quiere decir que sea negativo, no quiere decir que sea como satanizarlo, pero llega un momento en el cual dices, basta. Ok, si te parece bien una cerveza, es una cerveza. ¿Por qué? Porque si vas más allá, va a llegar un momento en el cual tú mismo no te vas a poner el freno porque ya vas a perder la capacidad del autocontrol. Igual también pasa con el vino, igual pasa también con cualquier tipo de los alcohólicos. Los superalcohólicos peor todavía porque los superalcohólicos están muy concentrados. Entonces un shot, como le llaman aquí en Estados Unidos, o un trago, como le llaman en Cuba, un trago, que es un vasito pequeño, podría ser suficiente para pasar incluso ese punto. Por eso los superalcohólicos, bueno, le llamamos superalcohólicos porque son muy concentrados, no es vino ni cerveza, son niveles mayores, ¿verdad? De alcohol. Cuando superan una cierta cantidad de grados, ¿verdad? De alcohol. Y esos superalcohólicos generalmente pues se toman poquito, generalmente en tragos y tal. Hay que tener en cuenta que si tú dices, bueno, un daiquiri, un Cuba Libre, no sé, aquí pues usan mucho el Cuba Libre y tal, que tú sabes que ya lleva un trago de eso en un vaso de, puede ser de Coca-Cola o de agua mineral o lo que sea, ya es un trago, lo que quiere decir que ya eso concentrado es como si fuera una bomba. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces uno solo de esos ya te supera. Entonces hay que tener en cuenta. Hay personas que no, hay personas que un trago de esos pues sería prácticamente casi el equivalente a un vaso de vino, aunque no. Yo he escuchado que es equivalente casi como a varias cervezas, pero bueno, anyway, eso depende también de la concentración, porque hay concentraciones más altas que son de 50, de 40, de 30, etcétera, de grados. Entonces hay que tratar de ayudar a las personas a decir no, no. Hay momentos en los cuales es bueno el no. Ese no te va a ayudar, ¿ok? Y después, pues la ayuda de Dios, que obviamente siempre la tenemos a la mano. Bueno, ha llegado el final de nuestra hora de la Biblia. Ha sido pues un gusto compartir con ustedes este tema del alcoholismo. Creo que es algo muy común, lamentablemente. Pero también nos ayuda mucho a nosotros a dialogar un poquito sobre estos temas que atacan mucho de fuerte nuestras comunidades. Y bueno, pues acordarnos que Dios tiene el control y Dios es el que maneja todo y es el que maneja la historia. Voy a darles la bendición para ustedes, para su familia, y quisiera que esta bendición sea extensiva sobre todas las personas, grandes o pequeños, porque sé que hay jóvenes también, lamentablemente presos del alcoholismo, no solamente personas adultas, para que esta bendición le llegue a todos ustedes y a sus familiares y que Dios, con su mano sanadora, cure también esa enfermedad del alcoholismo en personas que la están sufriendo el día de hoy. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.